que se ha extendido la conversación, pero ha valido la pena y todavía mucho para platicar con el profe Mario Escobar. Qué bueno que le hablas a los futbolistas y los motivas y que querés lo mejor para ellos, porque dicen los de la generación anterior, el Loco, el Pescado con los que tengo relación, que Carlos Batres sí les decía mucho, pero no, yo soy mundialista y vos no. Entonces los humillaba mucho, ¿no? Con eso. Tú ya sos mundialista también. De los mundiales, cuéntanos. Desde que tú empezaste a ser internacional en 2013, tal vez el Mundial de Brasil estaba cerca. Pero para Rusia, ¿por qué no llegaste a Rusia? Uno hubiera pensado ya que para ese mundial tú ya estabas en condiciones, ya habías pitado varios torneos internacionales. ¿Por qué fue hasta Qatar que se te abrió esa oportunidad? Cada árbitro tiene su proceso. Sí. Empecemos por ahí. No sabía las anécdotas que pueden existir entre los jugadores. Carlos, me lo contaban ellos. Sí, no, pero sí te sé decir de que el más interesado de que a mi selección le vaya bien soy yo, porque a nivel mundial, uno que está participando en esos torneos, te decía fuera de cámaras, le gustaría que le fuera bien porque reconocen el fútbol que hay en nuestro país, pero como no estamos en el ámbito internacional, en esos torneos, muchos se preguntan ¿dónde queda Guatemala? ¿En qué región juegan? Exacto. Hay que usar a Costa Rica y México, ¿no? A los vecinos y su éxito para que... Sí, porque ellos los conocen más que a Guatemala a nivel mundial. Pero te decía de que hay procesos y en el proceso de Rusia 2018 estaba Walter. ¿Sí? Y yo venía surgiendo y no son fáciles los procesos, pero yo en mi planificación de carrera arbitral sí tenía desde un inicio el poder ser parte del proceso de Qatar, más no asistir. Yo ya me daba por satisfecho, siendo realista, de que yendo a los seminarios de preparación para Qatar iba a ser un éxito para mí. Y se me da la oportunidad de ser competitivo para poder participar como árbitro, no como suplente. Claro. Los suplentes van de cuarto árbitro, ¿sí? Entonces en mi planificación estaba ir a Qatar 2022 como suplente o, si no, estar en los seminarios de año con año. Sí, pues. Para ir adquiriendo experiencia y ya consolidarme para el 2026 y poderme retirar en el 2030. Y mi planificación sigue, o sea, qué bueno, pero si se da... Qué buenos, pero sí se adelantó, por así decirlo, mi proceso a Qatar, porque uno como árbitro, respecto a la carrera del jugador, por la madurez que uno debe tener y por las decisiones tan importantes que debe tomar uno dentro del terreno de juego, si comparamos esas carreras, jugador-árbitro, el árbitro empieza después, pero se retira después. También, exacto. Sí. O sea que a los 30 todavía estás en tu prime, digamos, de la carrera, ¿no? El futbolista, por lo general, ya va en los clives. Nosotros como árbitros no podemos ser árbitros FIFA antes de los 25. Es imposible ser árbitro FIFA. ¿Qué estudios ha hecho la FIFA para saber que un árbitro está muy maduro a partir de los 25? Y aquí en nuestra área se nos da la oportunidad de ser árbitro FIFA a los 25. Los europeos empiezan a ser FIFA a los 30, 32. ¿Sí? Cuando el jugador está en su prime o ya está en descenso. Y la carrera del árbitro va puntuando hasta llegar a los 43, 45, en dependencia de. Y ahora, con lo físico, la preparación es muy importante porque cada vez el fútbol es más rápido, ¿no? Exactamente. ¿Qué partidos te tocaron en Qatar, recordamos? Estuve en el de Gales contra Irán. Sí, que Irán gana en los últimos 2 minutos, 2-0, después de que repongo 11 minutos. Bueno, todos ese mundial fue característico por eso, Por eso, sí. Sí, y había una particularidad porque toda la gente que va a los estadios va a ver espectáculo, va a ver buen fútbol, paga mucho dinero para ir. Entonces, si las selecciones, cuidando un resultado, quería perder tiempo, eso no era tan llamativo para el aficionado. Entonces dijeron, y la directiva fue esa, vamos a jugar lo más que se pueda. Excelente. Y el tiempo de celebraciones, de chequeos de VAR, de sustituciones, se va a reponer. Excelente. ¿Sí? Entonces estuvimos en ese partido. Después yo no llevaba a mi equipo como tal. Porque se pudieron dar cuenta que yo fui con un trinitario, con un tico. Hoy en día ya tengo a 2 guatemaltecos que realmente en los otros países sí se daba que iba la tripleta del mismo país. En este caso, por la administración que se tenía antes, quisieron acomodar a varios países, Centroamérica y el Caribe, para poder ir. Pero hoy por hoy estamos con
con la tripleta del mismo país. Entonces creo que eso puede ser de mayor importancia para desarrollarnos como equipo, ¿no? Y ya después se me da la oportunidad de estar en octavos de final en la Argentina contra Australia como cuarto árbitro. Sí me quedé con esa sensación y ese saborcito de haber podido dar más, porque yo iba, después de haber dirigido toda la eliminatoria entre México, Estados Unidos, en aquel frío Canadá, México, que México pierde, voy a Panamá, que era difícil de dirigirle con México, entonces Honduras, Costa Rica, estaba muy bien posicionado, iba con buen nombre a Qatar. Lastimosamente se dan ciertas jugadas en ese partido de Irán-Gales que no es que no gustaran, pero a ese nivel se tiene que sacar impecable el trabajo. Entonces, ya después se me da la oportunidad, o sea, de ir como cuarto árbitro. Entonces sí gustó, pero faltaron ciertas cositas como equipo, ¿verdad? Porque ahí uno va avanzando. Por supuesto, como equipo. Entiendo. Ahora, sí, esos 2 partidos estuve en teoría, al siguiente mundial, si vas como lo tienes programado y como lo tienes merecido, vas con la terna guatemalteca. Entonces, definitivamente. Te sentiría mucho más cómodo, obviamente, todo el tema, y hoy hay más respaldo del tema de tecnología, va a haber más, increíblemente, aunque pareciera que ya se llegó al pico en Qatar, pero seguramente va a haber más tecnología en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, México y Canadá. Y sí sería lindo que pitaras finales, ¿verdad? Porque yo me recuerdo, Mario, volviendo al ejemplo de Batres, él pitó Francia, Paraguay, creo yo, octavos de final. Cuartos de final, si no estoy mal. El gol de oro de Laurent Blanc, ¿puede ser? ¿Él estuvo en ese partido? Él estuvo en el 2010, en aquel penal que Piqué sujeta a un paraguayo. Ok. Entonces, y Paraguay falla el penal y después se da un penal a favor de España. Y creo que lo anota España ahí. Ya nuestro arbitraje ha llegado a esas instancias, entonces, digamos, y es... Cuartos de final llegó. Cuartos de final. Carlos ahí. Así que bueno, ojalá tú tengas esa oportunidad. Nosotros estuvimos en octavos, pero como cuarto árbitro. Uno quiere estar allá adentro, ¿no? Sí, y probablemente se te va a dar y tenemos certeza y seguridad que así va a ser. Pero hay muchas competencias, porque bueno, el Mundial obviamente es el premio mayor, pero como decías, Copa América, ¿no? La reciente, tantas Copa Oro, ya llevas varias... Copa Africana de Naciones. ¿Qué tal es pitar una Copa Africana y cómo son las condiciones en África? Fue precisamente en Camerún y fue una experiencia diferente, porque al final de cuentas son esos intercambios que se dan en confederaciones, y a Copa Oro vinieron unos africanos, vinieron de Senegal a dirigir acá y me escogen a mí para ir a Camerún, y casualmente mi debut es en el partido de Senegal, que gana Senegal 1-0 con un gol de penal de Sadio Mané al minuto 90 más 4. Ahí tengo grabado el video, y en esa oportunidad Senegal es campeón contra Egipto. Pero si Senegal empataba ese partido, empató los 2 siguientes, entonces con 3 puntos se quedaba afuera. Son esas anécdotas que a uno le quedan, pero el penal fue acertado y el VAR me lo confirma. Todo bien, Senegal anota y clasifica como segundo de su grupo. Y Camerún es un país futbolero, y la Copa de Naciones veo que en África tiene mucho... Lo vive mucho. Y después me toca un Argelia que venía de ser campeón de la última Copa Africana contra Guinea Ecuatorial, que es el único país de África que habla español. Entonces se sorprendieron de por qué yo me hablaba tan bien con... Claro. Qué interesante de esta selección. Sí. Es muy bien, profe, sí. Lo básico, considero que sí lo hablo. Con la carrera, considero que lo hablo, porque en ese partido tenía un árbitro del Congo que habla francés, yo latino, y el otro asistente era de Libia, que habla árabe. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y la comunicación tiene que ser clara. Y el VAR... era de México, que me acompañó Fernando Guerrero en ese momento, pero la VAR era africano. Entonces teníamos que ser muy, muy claros en nuestra comunicación, y obviamente FIFA solicita que se pueda hablar el inglés, que seamos claros en poder elaborar el inglés.